¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Hoy día es día jueves, día de análisis internacional con Raúl Sor. Y vamos a hablar de un tema que, muchas veces los medios de comunicación, ¿para qué estamos con cosas? Se ocultan un poco este tipo de problemas porque, están involucrados y es un fenómeno complejo, pero nosotros no queremos evitar lo que está pasando, por ejemplo, entre Donald Trump y la BBC de Londres, una de las cadenas televisivas más prestigiosas del mundo, y a donde ahora Donald Trump le está pidiendo una cantidad gigantesca de millones de dólares por acusarla de ser una cadena que de alguna manera lo denigra. Exacto, $1.000 millones. $1.000 millones de dólares, o sea, 1 billón. No, una cantidad exorbitante que tendría, si de prosperara la situación, vamos a hablar más adelante de la BBC, pero la BBC se financia en cierta medida con licencia. Es decir, todo el público en Gran Bretaña tiene que pagar una licencia para el derecho a mirar televisión. Y andan por las calles algunos vehículos detectores y cuando pasan por una casa y ven que están mirando televisión y no está en el registro de gente que ha pagado, bueno, te puede caer una multa, y son multas muy fuertes, como pasa en estos países que si tú vulneras la ley, es decir, normalmente tienen confianza en que tú vas a cumplir, pero si no, cuando te pillan son las penas del infierno. Bueno, yo tengo que empezar por hacer una declaración de intereses, porque no soy totalmente neutral frente a la BBC. Yo trabajé para la BBC en el servicio latinoamericano y he colaborado con algunos programas investigativos, de manera que lo quiero dejar en claro y que, al igual que tú, siento una admiración y una reverencia enorme por lo que a mi juicio es un estándar de televisión internacional realmente digno de imitar. Es decir, todos los canales en todo el mundo aspiran a llegar a los estándares éticos y periodísticos de la BBC. Y por eso, hoy día, este conflicto que se ha dado con Donald Trump es realmente extraordinario. ¿Y qué pasó? La BBC estaba preparando un programa que se llamaba Panorama, y que muchos de estos programas son comisionados a empresas externas, empresas de televisión que colaboran, y es una forma, de abaratar costos muchas veces para no tener todo en la planta. Comisionan a estas empresas para que les preparen un programa. Y este programa era sobre Donald Trump y su campaña, y llegaba al punto, y este era el punto crítico sobre el cual se genera todo este problema, ¿qué pasó luego de las elecciones, en que él llama a la insurrección y culmina con el asalto al Capitolio, al Congreso, sí, y la invasión, en fin. Y bueno, en el programa, y este es el tema crítico, el error, y es un error, en cualquier lugar del mundo es un error en el cual cualquiera que haya hecho periodismo, y especialmente periodismo televisivo, tú, yo, todos los que hemos estado en esto, conocemos muy bien. Y es cuando tú tienes que editar un reportaje y tienes la cuña, como se le llama, a la declaración, en dos momentos distintos. Es decir, en la mañana filmaron a un político y dice, yo esto no lo voy a permitir. Y 5 días más tarde dice, y si llega a pasar, voy a hacer tal cosa. Entonces tú unes, yo no lo voy a permitir, va a pasar tal cosa, y lo presentas como si hubiese sido una declaración. Una sola. Y eso fue exactamente lo que ocurrió, y Trump dice, un momento, aquí estos son noticias falsas, aquí se ha manipulado la información y se está dando una idea completamente errónea, y se induce al público a creer que yo soy un golpista y nada más lejos de la realidad, etcétera, etcétera. Bueno, la BBC inmediatamente reconoció el error y dijo, sí, esto va contra nuestros estándares éticos, se nos pasó, y pide disculpas inmediatamente. No solamente pide disculpas, el director general, es decir, la autoridad máxima de la BBC, renuncia.
renuncia la jefa de noticias, es decir, las dos cabezas principales de la BBC inmediatamente entregan su renuncia, que es una admisión de hecho de culpa. Bueno, pero Trump, no contento con eso, dice, no, yo les voy a hacer un juicio, yo no puedo dejar que pasar esto. Estas imprecisiones que dañan mi imagen, es decir, el hombre que se ha caracterizado por una cierta ligereza con los datos y con los hechos, y digamos, ha hablado de la realidad alternativa, y digamos, ha hecho una escuela realmente de cómo distorsionar la realidad, se plantea como ofendido, agredido, y dice, $1.000 millones. Si llegan a ser $1.000 millones, como te decía al comienzo, bueno, quiebran a la BBC. Es decir, la BBC no va a tener los recursos para eso, y la única manera que podría librar es que suban las licencias que pagan todos los británicos, todos, obligatoriamente, la licencia para poder ver la BBC, que equivale a la televisión. Y este es un juicio que Trump lo hace en Inglaterra. No, lo haría en Estados Unidos. Probablemente en Estados Unidos. Ahora, esto para la BBC es muy complicado, porque por último dicen vamos a juicio, pero dadas las condiciones hoy día en Estados Unidos, la BBC ha estado en una campaña muy amplia para implantarse en Estados Unidos, no solamente en Gran Bretaña y en parte de Europa, sino que transformarse en una cadena más en Estados Unidos. Y de hecho muchas de sus noticias salen desde Washington y tiene allí un equipo consolidado, sí. Y digamos con periodistas estadounidenses, es decir, operan como un canal local. Y esto, por supuesto, dado la popularidad o el arrastre que tiene el trumpismo en Estados Unidos, independiente de lo que pase con el juicio, los puede afectar muy seriamente. O sea, si esto se transforma en una causa célebre y Trump dice no podemos seguir permitiendo que televisiones foráneas vengan a calumniarnos, a decir lo que quieren sobre nosotros, y se planta en una postura de nacionalismo, de patrioterismo, bueno, sin duda que esto va a tener un impacto económico muy grande para la BBC, que dicho sea pasada, en general, en el grueso, es una... Y por eso cobra licencias, cobra permisos hay que tener ese permiso, no tiene publicidad. Claro, no tiene publicidad en forma muy selectiva, sí, muy particular entre ciertos programas, pero en general no tiene publicidad. Y por lo tanto, esto, digamos, redunda en una calidad muy grande, no tenéis que comerte las tremendas tandas, y segundo, ellos se ufanan de su independencia. Entonces, si prosperara este juicio por $1.000 millones, bueno, sí. Ahora déjame decirte que de todas maneras la BBC es del Estado británico, sí, pues, y depende del Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces esto ha ido creciendo y empieza a involucrar las relaciones entre Gran Bretaña y Estados Unidos, porque no es menor que un país, porque finalmente es del Estado británico, lo amenazan con una multa de $1.000 millones. Y bueno, para terminar con esto, uno nunca sabe realmente hasta qué punto esto es una bravuconada o realmente tiene la intención de llevarlo a juicio. Ahora, hay que inevitablemente tocar un tema en torno a este problema que tú acabas de describir, que es cómo ha ido cambiando la percepción que se tiene desde la política profesional y los medios de comunicación. Lo que antes era básicamente, en algún momento dado, una cosa que podía ser hasta virtuosa en términos de su cooperación, en el sentido de dar a conocer noticias, permitir entrevistas, en fin, dar una serie de cosas. Cada vez que queda un problema o que hay algún problema, ha crecido mucho la culpa automática del medio de comunicación. Del mensajero. Del mensajero. El tema es el mensajero. A él hay que afectarlo. Y eso no es una cosa que pasa en Gran Bretaña o en Estados Unidos, pasa en todas partes. ¿Por qué? Vuelvo yo a citar a un libro extraordinario de Humberto Eco, el que te dije, Construir al enemigo se llama,
y que él dice una de las cosas del ser humano en esta situación muy compungida que está, como dentro de una suerte de olla de presión, cuando tiene problemas, es que necesita responsabilizar a alguien por las cosas que le pasa. Y uno de los más rápidamente responsables últimamente a los que se le echa la culpa de todo es a los medios de comunicación. Y hay otra variable que es igualmente importante y es desviar la atención. ¿Y cuál es la coyuntura en estos momentos? Bueno, a Trump se lo está acusando o han salido una serie de documentos de Jeffrey Epstein, Sí. en el cual se está acercando el círculo alrededor de Trump, que ha dicho, bueno, sí, yo lo conocí, hay imágenes de los dos juntos, pero nunca tuve ninguna relación mayor con él. Yo en algún momento me enteré de las atrocidades o de los abusos que habían en la isla y yo no tengo nada que ver con eso. Y bueno, y ahora están saliendo más y más documentos y los demócratas Claro, han películas entregado y fotos, 20.000 documentos y aparece mencionado Trump. Y bueno, una hipótesis de esto es la clásica movida de ajedrez, o sea, desviar la atención. Oye. Y no hablemos de Epstein, hablemos de la BBC. Exacto. Mira, hay otra variable, otro enemigo escogido, que fue cuando Trump decidió de alguna manera culpar a la educación universitaria por lo que se le enseñaba a los alumnos estadounidenses, y escogió ¿a quién? A Harvard. Así es. A una probablemente de las más señeras universidades del mundo. Probablemente la más prestigiosa de Estados Unidos. Probablemente la más prestigiosa de Estados Unidos, bueno, pero escogió a Harvard para decir, mira, estas universidades lo único que hacen es entregar conocimiento falso y empiezan a conspirar contra el gobierno, todo esto. Y atacó ese flanco que nadie se había atrevido a jamás mencionar como algo nocivo cuando es un... Y ahí tenía mecanismos muy concretos porque le podía, digamos, hay muchos fondos públicos. Claro, fondos públicos. Bueno, ahora lo hace con otro símbolo señero de, en este caso, la comunicación, como es la BBC de Londres. Exacto, y bueno, es el método Trump, y en cada oportunidad en que él ha estado en dificultades, busca un enemigo, busca cómo desviar la atención y claramente, en este caso, armar, digamos, es cierto que la BBC cometió un error y lo reconoce públicamente, sí. O sea, está claro, tú no puedes mezclar dos discursos y sacar, y en Estados Unidos dicen cherry picking, sí, es decir, elegir las cerezas. Las cerezas de a una. Exacto, de a una, las que están maduritas. Exacto. Y vas dejando las otras de lado, claro. Eso no se puede hacer. Es decir, tú no puedes seleccionar la noticia viene en un paquete, y si el discurso A dijo eso, tú tienes que decir, en el discurso A, en esta circunstancia, él planteó lo siguiente, y en el discurso B planteó otra cosa, o lo mismo, fue la continuidad, pero tú tienes que señalar la fuente y el origen, y eso es parte del rigor periodístico, que no siempre se respeta. Obvio. Y no se respeta no por mala fe, sino que muchas veces por la coherencia del mensaje y tratar de compactar. Y esa es una dificultad en el periodismo. Tú tienes que compactar, especialmente en televisión, en 3 minutos un discurso que a lo mejor duró 2 horas y siempre te pueden decir, oye, pero tú seleccionaste cherry picking, o sea, tú elegiste las cerezas que tú querías. Claro, ahora, siempre estás abierto a esa acusación. Eso es algo que en el periodismo actual, moderno, es algo que se nota cuando se hace. El cherry picking, que es, como tú muy bien dices, escoger lo que yo quiero mencionar y no mencionar aquellas otras cosas que también estaban disponibles, pero que no me parece, por ejemplo, que funciona para mi tesis. Uh-huh. Eso no es un error, eso es una intención. Y yo creo que el cherry picking en todo orden de cosas, no solamente en los medios de comunicación, el cherry picking incluso en las discusiones familiares, es una cosa que debiera enseñarse académicamente de qué se trata, porque es una de las probablemente mayores formas de inculpar a otros por situaciones que eventualmente
parecen mucho más graves de lo que efectivamente son cuando tú las singularizas y las colocas como cosas muy puntuales. Claro, bueno, digo, para usar lenguaje castellano, digamos las extrapolaciones. Y si tú extrapolas algo, inevitablemente tú no puedes reproducir un discurso entero. Tú tienes que extrapolar. Eso es la esencia del trabajo periodístico. O sea, yo te voy a dar, digamos, lo que consideramos más importante. No te voy a latear con las 2 horas del discurso. Ahora, claro, tú siempre puedes decir por qué extrapolaste esto y no extrapolaste lo otro. Y claro, ese es un riesgo que tú corres y eso es la responsabilidad del periodista y tu prestigio. Y en ese sentido, yo creo que la BBC prestigio no le falta, aunque todos han reconocido, empezando por sus propios dirigentes, digamos, sus propias autoridades, que cometieron un error. Hay por ejemplo, esto es algo que pasa con bastante frecuencia, hay una forma en que a veces esta situación deriva en esa situación que tú estás describiendo, que es, por ejemplo, cuando tú entrevistas a una serie de personas que son parte de un evento y una de las personas principales no quiere aparecer. ¿Qué es lo que tú debieras decir? Normalmente, si es que la persona esa es una persona importante en la noticia, tú debieras incluir de que trataste de preguntarle y te dijo que no. No estaba disponible, claro. Exacto. No estoy disponible o no quiere, está en su derecho. No quiere. Absolutamente. Pero si es que tú no pones eso, da la impresión de que tú hiciste cherry picking. Claro. Escogiste las cosas especiales. Por lo tanto, tú de repente vas a ver, muchas veces, y se nota en el buen periodismo, que se le pregunta a personas que tienen el derecho a decir no, yo no quiero responder. Y tú colocas, se le preguntó a la persona y la persona prefirió no responder. Ya. Y a la inversa, y ahí deja de haber cherry picking. A la inversa, hay todo esta. Cada vez que o muchas veces que un político mete las patas, dice, hoy me sacaron de contexto. Me sacaron de contexto. Y eso es muy común. Es clásica, ¿no es cierto? Sí, clásica, esa es clásica. Pero en todo caso, yo tengo la impresión de que hay un poquitito de lo que tú planteaste, este fenómeno de la distracción. ¿Cómo podemos distraer el problema real que me está pasando para que se derive a otro problema? En este caso la BBC, cuando fue Harvard. En el caso de las movilizaciones que habían en las universidades, eventualmente puede haber en otras partes. Ha pasado eso en el mundo en montones de veces. Y te digo, el caso de Epstein está caliente, es decir, está creciendo. Todo el mundo pensó de que ya una vez Trump estuvo hace una semana, unos meses, bastante horquillado y parecía que había logrado zafar. Y que el asunto estaba bajando. Bueno, probablemente los demócratas también calculan los tiempos en que sacan los documentos y, por ejemplo, ese debate, mientras estuvo paralizado el gobierno de Estados Unidos, estuvo, digamos, no bien termina la paralización y, digamos, se vuelve los fondos, se aprueba el presupuesto, aparece este tema y pasa a ser primera noticia y tú ves todas las cadenas y los grandes periódicos estadounidenses y muchos europeos de cabeza, ¿qué pasó? ¿Cuál era la relación real entre Epstein y Trump? Y bueno, ahora Trump había dicho durante la campaña presidencial, dijo, yo voy a publicar todos los documentos, aquí no hay nada que esconder, todo va a... Bueno, fue lo mismo que dijo con los impuestos cuando lo investigaron por los impuestos. Sí, yo lo voy a hacer, pero una vez que me elijan, y una vez que lo eligieron no publicó nada. Bueno, lo mismo hace ahora y dice, no, yo no voy a entregar los documentos, esto es una maniobra de los demócratas y yo no me voy a prestar para este tipo de banalidades, etcétera. Y se está corriendo, como se dice coloquialmente. Y bueno, claro, y en la medida que los demócratas huelen sangre, captan que ahí hay algo... Hay un talón de Aquiles, por supuesto, han reforzado y todos los temas que tienen que ver con abusos sexuales, todos los temas sórdidos en general, son temas periodísticamente muy atractivos, ¿no? Sí, bueno, estamos viviendo un momento, tú lo describiste muy bien, un momento donde hay que dar mucha explicación.
Y dar explicaciones siempre es una cosa presente. Imagínese usted en su propia qué sé yo, actividad, tiene que dar explicación por algo que no es, si tú quieres, maravilloso, perfecto, natural. Tienes que dar una explicación de algo. Es siempre incómodo. Bueno, te ponen a la defensiva. Claro, entonces, como te pones a la defensiva, tienes que contraatacar, y el contraataque normalmente es básicamente escoger un enemigo. Yo en eso con Humberto Eco encuentro que tiene toda la razón. Absolutamente, y esto es exactamente lo que le está haciendo, y son estos demócratas oportunistas que están levantando esto sin ningún fundamento y nos están haciendo perder el tiempo. El país tiene cosas mucho más importantes. Hay una cosa que me ha llamado la atención a propósito. Han habido 2 votaciones donde los republicanos han dado los votos en contra. ¿Está perdiendo respaldo republicano Donald Trump? No solamente está perdiendo respaldo, y siempre ha habido un margen dentro del Partido Republicano, como lo hay dentro del Demócrata, y para aprobar el presupuesto, digamos, para haber terminado con esta situación que vivían en que no, digamos, el gobierno no podía pagar salario porque no se había aprobado el presupuesto, también un grupo de demócratas pasó al lado republicano y lo han presentado como una victoria republicana justamente por las deserciones demócratas. De la misma manera hay republicanos, un margen pequeño, vacilantes, que podrían pasar y votar con los demócratas, especialmente en un tema, el tema Epstein está por sobre la política. Sí. Y esto causa una indignación en sectores republicanos, especialmente los sectores claro, conservadores, evangélicos, los sectores más moralistas, dicen no. Es decir, una cosa es la pelea política, la pelea por el presupuesto, pero esto, digamos, un pedófilo, y salió el libro de la señora Winfrey, digamos, cómo fue abusada, y bueno, el ex príncipe Andrés, y que le ha costado todos sus títulos. Es decir, esto está dejando una serie de personajes en el camino, y no ha terminado, y tiene un pronóstico interesante. Vamos al libro. Al libro. Bueno, un libro muy interesante de Gladys Díaz Armijo, Aferrada a mi balsa, de la editorial Seibo. Un libro, en una serie de libros, Gladys Díaz es una periodista, y que en el tiempo de la Unidad Popular era militante del MIR, del Movimiento Izquierda Revolucionaria, y era la directora del diario El Rebelde. El Rebelde, sí. Y bueno, ella fue capturada en 1975 por la DINA, y lo que narra acá, en este libro, con la habilidad y con la fluidez de una periodista, fueron las torturas a las que fue sometida, el pavor, la idea de que tú vas a poder morir en cualquier momento. Lo narra muy bien y lo narra con mucho detalle, sin ser escabroso, sin ser torturante para el lector, digamos. Muchos libros que he leído sobre este tema, uno dice, me duele el estómago de leer esto. No, este libro está escrito con la distancia del tiempo, por supuesto, y bueno, aparece un personaje que todos conocen, o muchos conocen, que es este oficial de ejército Krasnov, que juega un papel central. Que hoy día ha vuelto a resurgir. Exacto, que está muy en boga. Y ella, justamente, fíjate, en muchos libros de este tipo, la gente busca alguna manera de protegerse, de sobrevivir. Recuerdo otro en que era la autohipnosis, es decir, si te iban a torturar, era como tú te convencías y entrabas en un trance que te permitía soportar el dolor y pasar esa situación. Ella habla justamente, y de ahí viene el título, Aferrada a mi balsa, y cómo se inventa una balsa en esta situación en que pasó por 4 Álamos, 3 Álamos, por Villa Grimaldi, y cómo ella va aferrándose a sus convicciones y a sus ilusiones, y finalmente eso le permite sobrevivir. Sale al exilio, se va a Alemania, rehace su vida y vuelve a Chile. Llegó a ser decana de periodismo de una de nuestras universidades. En fin, es un libro muy interesante
y que para nada es, digamos, no es una pesadilla leer. Por pesadilla me refiero a que las cosas que narra no se las deseo a nadie. Sí. Sí. Y los dos las conocemos a la Gladys, además. Así es. Sí. Muchas gracias, Raúl Sor. Que te vaya muy bien. Igual, chao. Gracias a todos ustedes por su sintonía. Nos encontramos la próxima semana, día lunes.